Entonces, nombre y país en el que vives y qué tipo de conflicto afecta o tanto tu área. Bueno, mi nombre es Marcela Erazo, vivo en Colombia y el conflicto armado. Ok, ¿alguna vez has experimentado una situación en la que alguien, tú o alguien que conozcas ha tenido acceso restringido a la atención médica? De ser así, ¿cuál fue el impacto? Em, no, sabes que no, no he tenido momentos en los que haya tenido restricción. Digamos que trabajé en zonas con alto nivel de violencia, pero a pesar de que sabíamos pues que podrían ser personas de la guerrilla o de los paramilitarismo o algo así, nunca se restringió la atención, o sea, siempre se prestó el servicio. Ok, em, digamos, en ese momento que me estás contando, ¿cómo afectó el conflicto, el sistema sanitario de la zona? Eh, mira, teníamos, los recursos eran escasos y digamos que era como el único hospital grande en la zona, una zona de alta influencia de la guerrilla del ELN, que tenía mucho, pues había muchos conflictos, sí, muchos momentos en que habían muchos heridos. Entonces, pues al ser limitados en recursos, pues a veces teníamos que priorizar a qué personas se atendían primero que otras. Pero tratábamos, a pesar de lo que decía al principio, de poder identificar que este quizás era de la guerrilla, tratábamos de brindar la atención. O sea, digamos que lo priorizábamos de acuerdo a cómo se prioriza en el sistema de salud. Entonces, si era un triage 1, pues independientemente de que fuera un paciente de donde viniera, lo atendíamos. Pero también al ser un hospital de bajos recursos y que no tenía tanta, por ejemplo, no teníamos unidad de cuidados intensivos, entonces si esos pacientes teníamos que remitirlos, de pronto ahí sí era donde podían haber problemas para lograr una remisión. Era como más difícil eso, lograr sacarlos rápidamente del hospital, porque normalmente eran personas que no tenían una EPS. Entonces teníamos que sacarlos al sistema público de salud y pues eso era un poquito más restringido, más difícil. Ok, entonces, listo. Ahora más global, ¿crees que la gente está recibiendo suficiente atención médica en el país y pues en todo el mundo? Mm, en el país. Yo creo que realmente tenemos en el país como diferentes niveles de atención. O sea, hay gente que porque puede acceder a un servicio de medicina prepagada o porque tiene una póliza adicional, tiene unas coberturas mejores y mayores. Por ejemplo, con la posibilidad de tener mejor oportunidad para la consulta de especialista, por ejemplo. Si me pongo a pensar en una persona que tenga EPS, pienso que hay mucha demora para la atención, hay mucha demora para que puedas llegar a exámenes especializados, hay mucha demora para que puedas llegar a tratamientos, por ejemplo, en particular con el cáncer, desde que tienes un diagnóstico hasta que te ve un especialista en oncología y te inicia un tratamiento, pueden pasar varios meses. Entonces eso impacta definitivamente pues eso impacta definitivamente en el éxito del tratamiento, ¿no? Entonces creo que a pesar de que en Colombia tengamos un sistema de salud que en teoría es universal, porque todos tenemos derecho, sí hay grandes diferencias en cuanto a dónde estés tú. Y si nos vamos al otro que es el subsidiado, es decir, al que no puede aportar a una EPS, sino que es el país directamente el que asume sus costos, pues en ellos sí que hay muchas más restricciones, ¿no? En ellos sí que es más difícil el acceso. Y en el mundo, en el mundo lo veo tan difícil porque por ejemplo, si tú eres una persona que estás migrando de un país a otro
si no tienes una patria, si no eres reconocido como nacional de un país, pues lógicamente vas a tener como más problemas para acceder a ciertos servicios de salud, ¿no? O sea, pueda que las urgencias te las atiendan, pero las enfermedades crónicas o los tratamientos que no necesitan ser atendidos de urgencia, pues se demoran más, ¿no? Sí, ok. Em, bueno, y la última pregunta. ¿Qué Ujú. crees que se podría hacer para ayudar a resolver el problema del conflicto armado? ¿Y cómo esto afecta, pues, los recursos sanitarios en las áreas de conflicto? Pues yo creo que si yo me vuelvo, no sé, 20 años atrás eh, y tú me hicieras esta misma pregunta, em, yo diría que el impacto en ese momento del conflicto armado en la salud, en el uso de los recursos de la salud era más alto porque lógicamente habían muchos más heridos y entonces los recursos de la salud pues también se tenían que destinar más pues para tratar a las personas que eran heridas o que eran víctimas del conflicto, que era más duro en ese momento. El conflicto hoy en día continúa, pero yo sí pienso que el impacto en número es menor. Sin embargo, por lo que hablábamos, el que todavía hayan ciertas zonas en las que no se pueda ingresar, que las misiones médicas estén restringidas, porque los grupos armados no lo permiten o ese tipo de cosas, pues ahí es donde tenemos un impacto en salud pública muy alto, porque por ejemplo no puedes hacer medicina preventiva. Y entonces si tú tienes zonas en las que todavía no puedes prevenir, pues entonces todavía vas a tener enfermedades que no se diagnostican a tiempo, que no se tratan a tiempo y que vas a tener más complicaciones, ¿no? Entonces es como que si nosotros lográramos que el conflicto armado no afectara la prestación de servicios de salud para las poblaciones respecto al acceso a los servicios de salud, pues ahí estaríamos impactando, digamos que de una mejor manera, por lo menos la accesibilidad al servicio, ¿no? Y Sí, en cuanto a los recursos, pues es que si nosotros si el país tuviera que invertir menos en la guerra, en el conflicto, pues lógicamente ese dinero lo podría reinvertir en otras cosas, ¿no? Y entonces la reinversión de ese dinero seguramente, y yo sería partidaria de que fuera un gran porcentaje a la educación, pero también tiene que ir un porcentaje muy importante a la salud, a la prevención. Todavía hay muchos niños que en Colombia se mueren de desnutrición, todavía hay muchas mujeres que se mueren durante el embarazo y el parto y el posparto. Entonces, eso, esos son indicadores de que todavía somos un país, digamos que en vía de desarrollo, que nos falta mucho para poder llegar a ser un país desarrollado si seguimos teniendo esas mortalidades. Entonces ahí creo que eso también, esos dineros se podrían reinvertir ahí. Se podrían reinvertir, por ejemplo, en tener agua potable, alcantarillados, que también eso repercute, pues como tú sabes, en la salud general, ¿no? sí. Ujú. Ok, bueno, Marcela, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Si necesitas algo más, me cuentas, me avisas. Listo, Si necesitas gracias. que te aclare o lo